Conoces la historia. Una niña curiosa cae por una madriguera y despierta en un mundo gobernado por la locura. Animales que hablan, tazas que nunca se vacían y un gato que sonríe incluso cuando ya no tiene cuerpo. Durante más de un siglo, Alicia en el País de las Maravillas ha sido considerada un cuento infantil, una simple fantasía absurda escrita para entretener a los niños. Pero la verdad, la que yace entre las líneas, en los silencios, en las páginas arrancadas, revela algo mucho más inquietante. Lewis Carroll no escribió una historia inocente, escribió una advertencia, un espejo distorsionado de la Inglaterra victoriana, donde la lógica se derrumbaba y la moral se escondía detrás de sonrisas de porcelana. El verano de 1862 parece en apariencia un día luminoso. El río Támesis brilla bajo el sol mientras Charles Dodgson, profesor de matemáticas en Oxford, rema lentamente junto a 3 niñas. Entre ellas una destaca, Alice Liddell, de apenas 10 años, con un sombrero blanco que el viento intenta arrebatarle. «Cuéntanos una historia», le pide, «una con mucha locura». Dodgson sonríe, y en ese instante, algo cambia. De su imaginación brota un universo donde las reglas del mundo se rompen, donde lo absurdo tiene sentido y lo sensato se convierte en locura. Ese día nacería Alicia en el País de las Maravillas. O al menos, eso es lo que la historia oficial nos permite saber. Décadas después, cuando Dodgson muere, su familia entra en su despacho. Los estantes están llenos de libros, fotografías y un conjunto de diarios cuidadosamente encuadernados. Al abrirlos, encuentran algo extraño. Faltan páginas, no arrancadas por el tiempo, sino cortadas con precisión quirúrgica. Entre las fechas desaparecidas, los meses en que el autor escribió la primera versión del cuento, y su época más cercana a la pequeña Alice Liddell. Nadie explica por qué. Nadie deja constancia de lo que esas hojas contenían. Solo un silencio, sellado con fuego. Algunos afirman que fueron quemadas en la chimenea familiar esa misma tarde. Otros aseguran que contenían una confesión que hubiera destruido su legado. Nadie lo sabe. Pero cuando una familia decide borrar la voz de su propio pariente, lo que intentan ocultar suele ser más oscuro que cualquier historia que pudiera inventar. Lewis Carroll, o Charles Dodgson, su verdadero nombre, no era un hombre común. Vivía obsesionado con las reglas, con los números, con las fotografías y, sobre todo, con la niñez. En su estudio, guardaba retratos de niñas a las que escribía cartas llenas de ternura y promesas de encuentros imaginarios. Los victorianos, una sociedad que se escandalizaba por una falda corta, pero escondía su podredumbre bajo las alfombras. Toleraban en silencio lo que no querían entender. Carroll fotografiaba a niñas pequeñas con fascinación artística, decían. Pero la línea entre el arte y la obsesión es tan delgada que a veces ni la historia puede verla con claridad. Cuando Alicia en el País de las Maravillas fue publicada, algo había cambiado en su interior. Ya no era la dulce historia privada escrita como un regalo personal para Alice. Era un texto distinto, un viaje más profundo, más perturbador. Carroll añadió capítulos nuevos, escenas inquietantes, símbolos que no estaban en la primera versión. El bebé que se transforma en cerdo, el sombrerero enloquecido que sirve té a los condenados del tiempo, la reina que manda decapitar a todos sin razón. Cada una de esas imágenes, aparentemente absurdas, tiene una raíz en la realidad que lo rodeaba. Durante la era victoriana, Londres era una ciudad envuelta en humo y opiáceos. El láudano, una mezcla de alcohol y opio líquido, se vendía libremente en farmacias. Las madres se lo daban a los bebés para que durmieran. Los obreros lo bebían para soportar jornadas interminables. Y los escritores lo usaban para escapar de la rutina. Era tan común que la muerte por sobredosis en niños era un hecho cotidiano. La medicina, la religión y la locura compartían el mismo techo. Y entonces, todo encaja. Las botellas que hacen crecer o encoger a Alicia no son simples metáforas fantásticas.
son reflejos de una sociedad drogada, de un país que anestesiaba sus penas y al hacerlo, distorsionaba la realidad. Alicia bebe, come, se transforma, olvida quién es, pierde su identidad. Y así, Carol refleja el efecto colectivo del narcótico sobre Inglaterra. Una nación entera que ya no sabe quién es, atrapada entre la moral estricta y el deseo reprimido. La escena del bebé que se convierte en cerdo tiene una lectura todavía más aterradora. En los registros médicos de la época, los doctores describen a los niños intoxicados por láudano como pequeños ancianos, con ojos hundidos y piel grisácea. Los bebés de la alta sociedad eran literalmente envenenados por sus propias madres, que creían estar calmándolos. Carol, testigo silencioso de su tiempo, lo convierte en metáfora, una criatura humana que degenera ante nuestros ojos, símbolo de la infancia corrompida. Nada en Alicia en el País de las Maravillas es casual. Cada locura tiene una razón, cada absurdo, una crítica. Carol utilizó la fantasía como un disfraz, un escudo que le permitiera denunciar sin ser censurado. Bajo el sombrero de la imaginación, escondió un retrato cruel de su sociedad, una Inglaterra que predicaba pureza, mientras se ahogaba en vicios, hipocresía y enfermedad. Y sin embargo, lo más perturbador no está en la historia, sino en lo que falta, en las páginas cortadas, en los silencios, en lo que su familia decidió destruir, porque a veces lo que se borra dice más que lo que se escribe. Si este lado oscuro de Alicia en el País de las Maravillas te está dejando sin palabras, suscríbete y deja tu like. En el próximo fragmento, descubrirás qué se esconde detrás de la locura del sombrerero, de la reina de corazones y del verdadero mensaje que Carol ocultó bajo el té y los acertijos. El sombrerero loco, un personaje aparentemente cómico, excéntrico, atrapado en un bucle de té y acertijos sin sentido. Pero la frase loco como un sombrerero no nació en la imaginación de Carol. Era una expresión real de su tiempo, un diagnóstico sin nombre para una enfermedad silenciosa que mataba lentamente a los obreros ingleses. En las fábricas de Stockport y Manchester, hombres pasaban sus días inclinados sobre mesas cubiertas de vapor y mercurio. El proceso de fabricar sombreros requería nitrato de mercurio, una sustancia que lentamente envenenaba el cuerpo. Los trabajadores temblaban, sudaban, deliraban. Sus manos se sacudían tanto que no podían sostener una taza. Sus mentes se desmoronaban entre visiones y alucinaciones. Loco como un sombrerero no era una broma, era una condena, y Carol lo sabía. El sombrerero no es un bufón, es un símbolo, el retrato vivo de una clase obrera envenenada por su propio trabajo, mientras los caballeros de Londres lucían los frutos de ese sufrimiento sobre la cabeza. Detrás del té interminable y la sonrisa vacía, se oculta la parodia más cruel del progreso, una sociedad que enloquece lentamente por la misma maquinaria que presume controlar. Pero Carol va más allá. Su locura no es solo física, es moral. El País de las Maravillas está gobernado por un tiempo que ha dejado de moverse, por una lógica que ya no tiene sentido. Cada criatura obedece reglas sin razón, y quienes se atreven a pensar son castigados. ¿Te resulta familiar? Así funcionaba la Inglaterra victoriana, una nación obsesionada con la moral, pero indiferente ante la injusticia. Un mundo donde una mujer podía ir presa por robar pan, mientras un noble podía humillar a una sirvienta y salir libre con una multa. Un país donde la apariencia importaba más que la verdad, exactamente como en la corte de la reina de corazones. Que le corten la cabeza. Es su frase más famosa y también la más política. A los lectores modernos les parece solo un grito histérico, pero para los victorianos, esa orden resonaba como un eco de su propia historia. La reina representaba el poder absoluto, el gobierno que decide quién vive y quién muere según el humor del día. En el siglo XV, las casas de York y Lancaster tiñeron Inglaterra de rojo durante la Guerra de las Rosas.
Miles de hombres fueron ejecutados simplemente por usar el color equivocado. Carroll, amante de los juegos de palabras y los símbolos, lo sabía. Por eso hace que los jardineros pinten las rosas blancas de rojo, una metáfora perfecta de la obediencia absurda. Sujetos que pintan sus flores para sobrevivir, fingiendo lealtad al poder aunque eso los condene. Y mientras la reina grita y la corte aplaude, la justicia en Wonderland se vuelve un espectáculo. Pruebas sin sentido, juicios sin lógica, castigos sin razón. Carroll estaba retratando lo que veía a diario en su sociedad, una justicia manipulada, hecha para proteger al fuerte y aplastar al débil. Un sistema donde la verdad era menos importante que la apariencia. Alicia, en medio de esa locura, intenta usar su conocimiento, su educación, su lógica victoriana para sobrevivir, pero nada funciona. Sus tablas de multiplicar son incorrectas, sus poemas se distorsionan, su identidad se desintegra, porque Carroll entendía algo profundo. El conocimiento sin pensamiento no es sabiduría, es prisión. Y eso era precisamente lo que la educación de su época hacía con los niños. Los convertía en máquinas de repetir. En una Inglaterra que enseñaba a obedecer sin cuestionar, Alicia representa la disidencia. Su caída por la madriguera es simbólica, la pérdida del control, el despertar al caos del mundo real. Su crecimiento y encogimiento constante refleja la metamorfosis de la niñez a la adultez, ese proceso donde la inocencia muere y la conciencia nace. Por eso, Alicia en el País de las Maravillas no es solo una historia de fantasía, es una autopsia de la cordura, un análisis encubierto de una civilización que se creía racional mientras se ahogaba en su propia hipocresía. Cada personaje es un reflejo. El conejo blanco, siempre apurado, encarna la ansiedad moderna, la esclavitud del tiempo y la productividad. La oruga azul, con su pipa de humo, es la imagen del escapismo victoriano, el refugio en los narcóticos. La reina, el despotismo de la autoridad. El sombrerero, la víctima del progreso. Y Alicia, el alma humana intentando comprender un mundo que ha perdido la razón. El verdadero País de las Maravillas no está bajo tierra, está aquí arriba, en la superficie, en cada sociedad que normaliza el sufrimiento, en cada gobierno que se disfraza de orden, en cada época que castiga a quien se atreve a preguntar. ¿Por qué? Carroll sabía que su obra no podía decirlo abiertamente. Por eso lo escondió entre acertijos. Por eso disfrazó la crítica de fantasía. Porque en su tiempo, decir la verdad podía costarte la cabeza. Igual que en el reino de la reina de corazones. Cuando Alicia grita, no son más que una baraja de cartas, el libro alcanza su clímax. Ese momento no es solo el fin de un sueño. Es una declaración de rebeldía. Es Carroll, a través de la voz de una niña, diciendo lo que nadie se atrevía a decir, que los poderosos no son más que símbolos vacíos, que la autoridad sin justicia es un juego, y que toda locura, incluso la de un cuento, es un espejo donde la humanidad se ve tal cual es. Más de 150 años después, seguimos cayendo por la misma madriguera. Solo que ahora las pociones son pantallas, los conejos llevan relojes digitales, y la reina grita desde un lugar más silencioso, la opinión pública, y en medio de todo, seguimos buscando sentido. Tal vez por eso Alicia nunca deja de fascinarnos, porque su locura sigue siendo la nuestra. Si esta historia te hizo mirar el País de las Maravillas con otros ojos, suscríbete y deja tu like. Cada semana exploramos los secretos ocultos detrás de los cuentos que creías conocer, hasta que descubres su verdad.